propiedades. Pero empecemos primero con la historia del té. Particularmente este tema me llama mucho la atención porque existe una gran cantidad de mitos y leyendas en torno al descubrimiento del té. Y hoy les voy a contar uno de los más conocidos, o inclusive tal vez la más popular, que es una leyenda china que cuenta la historia del descubrimiento hace una infinidad de años. E inclusive es importante que sepamos que este descubrimiento del té, ya sea por que nos vayamos por esta leyenda u otra, porque hay un montón, sepamos que hay una gran cantidad de información que se ha recopilado a través de los años. Por eso se tiene tanta información de todos los beneficios del té. Así que empecemos. Y esta historia inicia con esto que estamos viendo. Simplemente una hojita que cae de su árbol de manera natural, sin ninguna ciencia. La leyenda cuenta que en el año 2750 a.C., este emperador chino, que su nombre es Cheng Nung, descubrió de manera casi fortuita una nueva bebida que iba a perpetuarse a través de diferentes culturas. Este emperador, que era muy estricto, dice la leyenda, y que estaba muy familiarizado con la herbolística, era ávido defensor de la salud, consideraba muy importante la higiene, e inclusive que algo me llamó mucho la atención de esta historia es que se menciona que él abogó para que los ciudadanos que estaban viviendo bajo sus dominios se cuidaran como él establecía. Y como defendía tanto la salud y la higiene, esa población era muy sana. Y él defendía que era muy importante y de vital importancia que las personas se cuidaran por dentro. Algo muy interesante de esta persona es que él consumía como líquido únicamente agua hervida. Entonces, toda su alimentación, por ejemplo, algún tipo de comida que necesitara agua, el agua debía ser previamente hervida. Y así con todos los que estaban a su cargo. Era muy saludable. Un día decidió sentarse y que de hecho por eso me gusta mucho esta imagen, porque básicamente resume toda la leyenda. Un día decidió sentarse a la sombra de un árbol como está aquí, después de una caminata habitual que él realizaba. Mientras esperaba a que su tazón de agua hervida, enfriara para poder tomarla bajo una temperatura que su cuerpo le permitiera, vean qué interesante, dice la leyenda, que el viento sopló y algunas hojitas de un árbol cercano cayeron en el agua que él estaba hirviendo. Y de hecho empezaron a cambiarle su color. Él ve el agua, ve que tiene un tono diferente, ve de dónde proviene la hoja, así que decide tomar un sorbo de esa mezcla. Y la leyenda dice que fue agradablemente sorprendido por el sabor. Al investigar, puesto que era amante de la herbolística, se sorprendió también de las propiedades reparadoras de las hojas de aquel arbusto. Y así básicamente se popularizó aquella bebida. Sin duda, Cheng Nung no tenía conocimiento de que esta bebida iba a traducirse o pasarse a una gran cantidad de países e inclusive que iba a estar después de tantos años. Más adelante se conocen referencias sobre el té, enfatizando en sus propiedades medicinales. Por ejemplo, las que tienen que ver con el estómago, que quizás son las que más comúnmente conocemos y que tienen relación, por ejemplo, en un caso muy particular, con, por ejemplo, mal aliento. Pero podríamos extender esta explicación muchísimo más porque tiene muchas propiedades, por ejemplo, eliminar impurezas del cuerpo, indigestiones y bueno, pero este tema lo vamos a ver más adelante y con detalle.
Pero antes quiero hacerles una pregunta que particularmente a mí, la primera vez que estaba leyendo y que inclusive recibí información y demás, me sorprendió mucho y me llamó la atención y por eso quise compartirlo con las personas. Es esta pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia entre las infusiones y el té? De hecho, hoy en la mañana hablaba con una compañera y le explicaba al respecto porque ahorita vamos a ver que hay una gran diferencia. Si no se lo habían preguntado, puede ser que ahora se la estén preguntando, como si hay diferencia entre una infusión y un tema. Y vi una cara que me hizo como de que más o menos. Pero entonces vamos a ver esa diferencia. Lo cierto y lo que tenemos que tomar en cuenta es que sí hay una diferencia. Primero debemos saber o entender las diferencias que hay entre estas dos. Empecemos por cómo se define cada uno o cuál es su concepto. Empecemos con las infusiones. Estos colores que vemos aquí tan variados no son una coincidencia. Los puse porque mi idea es que los relacionemos con lo que caracteriza a las infusiones. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las infusiones son una mezcla de frutas o frutos o hierbas aromáticas preparadas en agua hirviendo o caliente. Entonces, recuerden que son frutas y plantas aromáticas. Pero entonces, ahí donde calza el té, ¿será por las plantas aromáticas? Bueno, vean qué interesante, porque el té se describe únicamente, y esta palabra es muy importante, que sepamos que es únicamente al líquido que se prepara con esta plantita, que se llama Camellia sinensis. Popularmente se le conoce como planta del té. Y esto es indiferente si estamos hablando de té blanco, té verde, oolong, negro, todos proceden de la misma planta, de la camelia. Entonces es muy importante tomar en cuenta y ya vemos que entonces sí hay una gran diferencia. Ahora quiero contarles un poquito de esta planta. Esa planta del té procede del sur de China, bueno, y Asia también, del sudeste de Asia, y al inicio no se consumía en todo el mundo, como vimos al principio, de hecho, solamente en el reinado de Sheng Nung, bajo sus dominios, pero hoy en día es una bebida que se consume alrededor del mundo. Y particularmente a mí me llamó mucho la atención porque es una de las principales bebidas ahí. No se definen en si es después del agua la segunda, la tercera, pero la realidad es que está entre las principales bebidas que se consumen alrededor del mundo. Ahora, esta plantita que se llama Camellia sinensis, consiste en un arbusto, como lo estamos viendo aquí, que es de un tamaño muy bajito y tiene un tamaño así de bajito porque la recolección de estas plantitas se hace de forma manual. Entonces, al hacerse de forma manual, deben mantenerle ese tamaño para que no exija tanta, que la persona se tenga que levantar tanto y que tenga que estirar sus brazos. Ahora, la Camellia sinensis, y quiero que nos enfoquemos ahorita en las palabras. Veanla aquí. Esta es la imagen de la camelia. Si nos fijamos, es una plantita de hojas verdes, con una florcita amarilla, con blanco particularmente. Vamos a referirnos a esta primera parte, la palabra camelia. Bueno, esta se le dio por nombre dado a una persona que fue un botánico más bien, y Joseph Campbell, que fue el que transportó las camelias, quizás por primera vez, desde las Filipinas a Europa. Entonces se le dio este nombre de camelia. Y con respecto a sinensis, bueno, este hace referencia al latín, que se refiere un poco
como a la zona donde se produce este. Entonces, vemos estas dos palabras que son sumamente importantes porque tiene que estar en nuestra mente que el té se basa específicamente de la camelia. Ahora hagamos un pequeño repaso, más bien, de cuál es la diferencia entre estas dos. Si hablamos de infusiones, entonces pensemos en eso, en los colores, porque proviene, recordemos, de frutos y plantas aromáticas. Pero cuando estamos haciendo referencia específicamente al té, nos estamos refiriendo nada más a la Camellia sinensis. Entonces, ya con esto nos damos cuenta que quizás teníamos un poquito confundidos los conceptos. Ahora, es importante destacar que en nuestro vocabulario cotidiano podríamos decir que la palabra infusiones desaparece. Casi que podríamos asegurar que no solemos ir a un supermercado y decir voy a comprar una infusión de naranja o de manzanilla, pero la realidad es que sí hay una diferencia, ¿verdad? Solamente que en nuestro vocabulario común le llamamos té a todo. Y bueno, si es parte de nuestro vocabulario cotidiano, pues como decimos popularmente, se vale. Sin embargo, es muy importante que tengamos información con respecto a la diferencia que se demarca por expertos con respecto a estos dos, infusiones o té, que viene básicamente de la Camellia sinensis. Ahora sí, vamos a pasar con un tema que nos llama muchísimo la atención y que tiene que ver quizás con el té y particularmente sus propiedades, que es como el tema que quizás nos llame más la atención. Para hablar sobre el té y sus propiedades, es muy importante que tomemos en cuenta dos palabras o dos conceptos que giran en torno a los beneficios que se destacan con respecto al té. Y son estas. La primera, los antioxidantes, que son palabras que escuchamos muy comúnmente cuando vemos productos principalmente de origen natural. Y otra que es como su enemigo, los radicales libres. Y de hecho, vamos a empezar con esta de los radicales, porque es como la parte negativa que nos va a hacer resaltar el por qué es tan importante el consumo o por qué tiene tan buenas propiedades el té. Entonces vamos a empezar con los radicales. Bueno, nuestro cuerpo está formado por células y moléculas y ellas son atacadas. De hecho, todo el tiempo están en un proceso de renovación. Siempre se están renovando. Nuestro cuerpo está así. Lo que pasa es que cuando recibimos tantas afectaciones en nuestro cuerpo, requerimos apoyos para que no sea como una bola de nieve, que es cada vez más grande. Ahí es donde salen los antioxidantes. Esta ilustración que está aquí me gusta mucho, porque nos permite entender en qué consiste el efecto tan terrible que nos generan los radicales libres. ¿Qué hacen los radicales? Bueno, ellos encuentran una molécula normal y estable, sana. Pero entonces ellos lo que hacen es tomar esa molécula y la atacan, generando entonces que esa molécula que estaba anteriormente sana y que era normal, quedara oxidada. Y esta oxidación, ya con solo pensar en esa palabra, sabemos que la palabra oxidación tiene un sinónimo de enfermedad o de sentirnos mal o de degeneración celular, lo cual nunca va a ser adecuado para nosotras, ¿verdad? Las personas. De ahí es que resaltamos la gran importancia que tienen los antioxidantes. Aquí es donde salen a reducir los antioxidantes, porque ellos trabajan a favor de nosotros. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos van a neutralizar
ese efecto negativo que causan los radicales libres y entonces van a permitirnos que el proceso natural de nuestro cuerpo se realice sin interrupciones. Entonces, los antioxidantes son sumamente importantes, de ahí que es muy bueno cuando nos informan que un producto natural, una fruta o un vegetal u otros, porque hay un montón que tienen antioxidantes, los cocinemos a cierta temperatura y demás, porque de esta manera los podemos aprovechar mejor. Precisamente por eso es que los radicales libres, la camelia y los antioxidantes podríamos decir que trabajan o que están relacionados entre sí. Los radicales están presentes en todo y en todo momento, en todo lugar y todas las personas. Por eso es muy importante que adquiramos esos antioxidantes para poder trabajar, como decíamos hace un ratito, contra esos radicales libres que lo que van a hacer es generar en nuestro organismo enfermedades o inclusive sensación de insatisfacción. Por eso es súper importante que consumamos productos que tienen antioxidantes. De hecho, solamente con decir la palabra antioxidante y destacar que el té tiene muchos antioxidantes, podríamos decir que ya nos convertimos en expertos en el tema del té. ¿Por qué? Porque con solamente pensar todos los efectos positivos que genera a nivel de nuestro cuerpo los antioxidantes, ya relacionamos ese efecto positivo con el té. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta el tema que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los tipos de té? Y voy a mencionarlos. Está el té blanco, el verde, oolong, negro y rojo. Inclusive hay otro té que lo suelen colocar como en el centro, entre el blanco y el verde, que es el amarillo. Pero quizás ese no es tan popular y tampoco tan producido, por lo cual yo me voy a quedar con la explicación de estos 5 tipos de té. Este orden en el que aparecen estos té no es un orden aleatorio, tiene un porqué. Y este orden está determinado de esta manera porque va desde el proceso de oxidación, detallando ese proceso. El té blanco es el que prácticamente se podría decir que no pasa por ese proceso. El negro es el que pasa por un proceso de oxidación mayor, lo cual le resalta, por ejemplo, en su color y en su sabor. Mientras que el té rojo, después de que ya pasó este proceso del té negro, pasa por un proceso de añejamiento, que de hecho podríamos pensarlo o compararlo con el que tiene el vino, por mencionar un ejemplo, que pasa por un añejamiento que le permite que las propiedades y demás sean positivas para el organismo, pero que cambian particularmente con respecto a los otros té. Sin embargo, en estos 5 tipos de té se destaca los antioxidantes particularmente. Vamos a empezar conversando con el té blanco. El té blanco suele ser el té que tiene un valor más alto y esto es porque lo que se usa para su elaboración son los brotes, las hojas más jóvenes o las más nuevas. De ahí que entonces este no pasa por un proceso de oxidación como los demás. Y también es el que se considera que tiene mayor cantidad de antioxidantes. Tiene un color cristalino y algo que me llama la atención es que el color le llaman té blanco porque los brotes tienen como una especie de pelitos blancos que entonces le dan esa tonalidad al producto, pero en sí no es que sea blanco porque sí tiene un tono, pero le ponen por esos pelitos que tiene la camelia. En cuanto al tipo de té, es sumamente importante que para aprovechar las propiedades que tiene, no cometamos el error de sobrepasar la temperatura o inclusive el tiempo de infusión. Es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Por ejemplo, vamos a empezar con el té blanco. Con el té blanco se recomienda
3 minutos y ese tiempo significa que después de los 3 minutos yo debo tomar la bolsita o el producto que he hecho en un difusor y separarlo del líquido. Ahora, ¿a cuánta temperatura? Un aproximado de 80 grados. Puede ser que ustedes pregunten, pero yo siempre dejo el té todo el día o lo paso rechinando, como decimos popularmente. ¿Esto es adecuado? Realmente no. Hay una ventaja que no es que si dejamos la bolsita de té o el producto por más tiempo, se va a dañar. Solamente que la cantidad de antioxidantes va a reducir. Y pues la idea también es que si es té blanco, podamos aprovechar el 100% de las propiedades que él tiene. Por eso es que precisamente debe cuidar mucho este aspecto, el tiempo y la temperatura. Pero entonces todos los té los tengo que infusionar en 3 minutos a 80 grados. No, esto va a depender del proceso de oxidación. Por eso es importante que conozcamos los tipos de té para determinar cuánto requiere cada uno de ellos. Pasamos con el té verde, que bueno, desde mi punto de vista es el más popular, a pesar de que la lectura y los estudios dicen que en realidad a nivel mundial el que más se consume es el té negro. Pero con respecto al té verde, podemos ver una gran cantidad inclusive de productos. Y es, al menos aquí, muy popular, más quizás que el blanco, porque pasa por un proceso de oxidación tan pequeño que es precisamente el que está a la par del té blanco, porque después de ese proceso del té blanco, la oxidación es tan poquita que está muy pegado y de hecho es el que le sigue en cuanto a los antioxidantes. El tiempo oscila un poquito, puede ser entre 2 y 3 minutos, de nuevo no debo sobrepasar ese tiempo para poder aprovechar los sabores inclusive que tienen tanto el té blanco como el té verde. A veces sentimos que estos dos son muy amargos, sin embargo, podría ser que o que esté diluido con otros productos y de ahí que se le da el sabor amargo, o que en realidad lo que estamos haciendo es generándoles un amargo porque los estamos dejando mucho tiempo dentro del agua a una temperatura que quizás no es la más adecuada. Se recomienda que la temperatura oscile entre los 75 y 80 grados. Vamos con el té oolong, que oolong en este caso debo reconocer que es el que me parece más rico, es mi favorito. Este té por mucho tiempo se le llamaba el té de los emperadores y precisamente porque se relacionaba ahí con la sangre azul que decían antes. Y como es color, tiene una tonalidad azul parecida, entonces le pusieron ese nombre, entre el té azul o oolong. A mí particularmente es el que más me gusta, me parece que es como el centro exacto entre el verde y el blanco, el negro y quizás ya el rojo, que sí es un poco más fuerte. ¿Cuánto tiempo? Entre 3 y 4 minutos. Y noten cómo vamos aumentando el tiempo que dejamos el té con respecto a también el proceso de oxidación por el que ellos pasan. Justamente por eso lo dejamos un poco más de tiempo. ¿Cuál es la temperatura? Igual también aumenta. Aquí en este caso ya aumenta a unos 85 grados para que lo dejemos no más de 4 minutos. Si lo hacemos, vamos entonces a variar, tal vez ya no tanto el sabor a partir del oolong, el sabor ya no lo vamos a modificar tanto, sino que en este caso lo que vamos a notar es, o no lo vamos a notar, solamente nos vamos a dar cuenta porque nos va a saber un poquito quizás más oscuro, pero la idea principal de que cuidemos este tipo de tiempo y temperatura es para que podamos adquirir los antioxidantes que ya trae el producto, para que no los desaprovechemos. Pasamos con el otro, que es el té negro.
El té negro es el que pasa por el mayor proceso de oxidación de estos tres anteriores y el negro que hemos conversado. El tiempo que se recomienda para el té negro también sigue de 3 a 4 minutos. Noten que no es tanto tiempo y por lo tanto la palabra 20 minutos ya no va a ser en ninguna de las posibilidades el tiempo que podemos dejar el té para poder aprovecharlo con sus propiedades y sabor original. ¿A cuánta temperatura? Al pasar por un proceso de oxidación mayor, entonces también aumenta la temperatura que se requiere para poder aprovecharlo al 100%. Finalmente, nos quedamos con el té rojo, que el té rojo, como les comentaba, mucho la atención por el proceso de añejamiento. Incluso se habla de que se mantienen barriles muy parecidos al proceso que pasa y experimenta también el pino. Justamente por eso el té rojo tiene un sabor más fuerte o más particular. Inclusive la descripción de este té indica que es como terroso. Es un sabor quizás mucho más diferente al que notamos con respecto al blanco, al verde, al oolong y al negro. Es un poco más fuerte justamente por ese proceso que pasa, que me imagino que las personas que estén aquí y que conozcan de vinos van a saber también que entre más tiempo de añejamiento, pues el sabor se varía un poco más. Justamente lo mismo pasa con el té rojo. ¿Cuánto tiempo? Igual, de 3 a 4 minutos. Noten que ninguno de los periodos que se recomienda sobrepasa 5 minutos. Así que ya cuando lo hemos dejado más de 5 minutos, ya sabemos que estamos más bien en el tiempo pasadito para retirar el producto. ¿A cuánta temperatura? 90. Aquí bajó un poquito simplemente por el proceso de oxidación que él pasó y el fermentado que experimentó. Entonces, con toda esta información de los tiempos y de las temperaturas, ahora ya teniendo claridad de esa información, podemos pasar ahora sí al tema que tiene que ver con las propiedades. Creo que las propiedades tienen que empezar siempre con destacar la palabra que vimos hace un momento, los antioxidantes. ¿Y esto por qué? Porque es principalmente y la relación principal con la que trabajan los té, con los antioxidantes. Ahora, este tipo de beneficio que le genera a nuestro cuerpo es como un efecto que continúa, porque hay propiedades que le agregan o que le dan mayores beneficios para que nosotros queramos consumirlos. O sea, que no solamente nos quedamos con saber que el té tiene antioxidantes, también tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades estimulantes y que dentro de un ratito vamos a ver particularmente un detalle que tiene que ver con esta propiedad que es de estimulación. Nutritivas, porque el té, a pesar de que es solamente agua y el producto de la camelia, tiene nutrientes. Imagínense qué bien. Es antimicrobiana y justamente por eso en muchas ocasiones, y ya casi también lo vamos a ver, se destaca con productos de belleza y antidiabéticas y muchas otras más que podríamos extender muchísimo el tiempo conversando con las propiedades que tiene, pero nos vamos a quedar principalmente con estas y teniendo en mente la palabra antioxidantes. Y precisamente por eso, cuando hablamos de sus propiedades, nos podemos referir a dos secciones. La primera, las propiedades y usos que se les dan por medio de la belleza, y el otro, las propiedades y usos que se les dan por el lado de la salud. Empecemos con la parte de la belleza, que tiene que ver, de nuevo, con esta palabra que es muy positivo saber que tiene antioxidantes el té, porque precisamente el que tenga antioxidantes va a permitir que conozcamos efectos positivos que tienen a nivel de nuestra piel. Justamente por eso es que encontramos una gran cantidad de jabones y cremas
que contienen, por ejemplo, té verde. Y que ya vimos que té verde es el que le sigue al té blanco porque pasa por un proceso de oxidación mínimo, o sea, muy pequeñito. Por eso es que se mantiene como el segundo en cuanto a los antioxidantes. Entonces, de ahí podemos analizar justamente, por eso lo relacionan mucho con la cosmetología, porque le da una mejor apariencia a la piel, permite que nuestra piel esté más sana y que luzca quizás en algunas ocasiones incluso mejor. Entonces, las propiedades que tiene y que se le dan al té para incluirlo en cuestiones de cosmetología o con respecto a la belleza, giran en torno a los beneficios que tiene por ser un antioxidante. Ahora pasemos con el otro tema que también es muy importante que lo tomemos en cuenta y todavía más importante que el lado de la belleza, a pesar de que en el lado de la belleza también se habla de la salud, porque es cómo mantener nuestra piel saludable. Pero en este caso, la parte quizás más importante y que tiene que ver específicamente con la parte de nuestra salud. Y vamos a ver precisamente nuevamente la palabra antioxidantes, pero es porque no la podemos quitar. Más bien tenemos que tener mucha claridad de que es muy positivo que digamos tantas veces que los té tienen antioxidantes, porque se relaciona con nuestras células y de ahí que ya se amarra todo nuestro bienestar general. Luego, y que era el tema que podíamos relacionar también con la salud, tiene que ver con la palabra teína, que era la que mencionábamos hace un momento, que es un estimulante, con las propiedades de cualquier otro estimulante. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque expertos en el tema, científicos y conocedores de esta información, algunos no quieren aceptar la palabra teína. ¿Por qué? Porque es una molécula exactamente igual a la molécula de la cafeína. Entonces ellos consideran que la palabra correcta que se debería utilizar es cafeína, para que entonces las personas conozcan que el té tiene cafeína. Y efectivamente, ya vamos a ver si una diferencia que hay con respecto, por ejemplo, al café, pero particularmente a mí me gusta relacionarla como la relación justamente que hacen expertos que explican la teína es al té, como la cafeína es al café. Entonces, esa relación me permite tener como claridad al respecto. Sin embargo, sí es importante que tomemos en cuenta que teína es exactamente igual a cafeína, o sea, ambas son la misma, la molécula es exactamente igual. ¿Cuál es entonces la diferencia entre este estimulante que tiene el té o el café? Bueno, el té tiene un plus particular con respecto al café, a pesar de que no es una competencia. A usted le puede gustar el café y también le puede gustar el té. Particularmente en mi familia lo puedo decir, se toman de los dos, café y té. Ahora, el plus que tiene el té es que esa cafeína o teína, como usted le prefiera llamarla, todas están inclusive correctas. Este estimulante que tiene el té, a diferencia del de café, es paulatino, sí es constante, pero no es de subida, no es en pico, como sí lo es, lamentablemente, el del café. Inclusive por eso es que algunas personas cuando toman café se sienten un poco ansiosos, otras personas sienten que les palpita más el corazón. De igual manera, no todos los organismos son iguales. Puede ser que usted diga, en mi vida he sentido que me ha palpitado más el corazón o me he sentido diferente cuando tomo café, por ejemplo, y una comparación muy particular son las personas como en mi caso, yo no puedo tomar café después de las 3 de la tarde porque me cuesta mucho conciliar el sueño. Pero, por ejemplo, mi papá, mi hermano, pueden tomarte a las 11 de la noche y no les genera una diferencia a la hora de dormir, pero a mí sí. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Nuestros organismos son diferentes. En mi caso, a mí sí me genera
una sensación de estímulo mayor que a otras personas. Diferente al té, porque en el té no es de pico. Al no ser de pico, la asimilación a nivel del cuerpo es diferente a que cuando es todo de una vez, porque entonces la parte menos negativa de la cafeína o de la teína se va para el lado del té, mientras que la parte un poco más negativa se va hacia el lado y la absorción que genera el café. Justamente por eso es que en muchas ocasiones los médicos podría ser que le recomienden a una persona disminuir el consumo de café y tratar tal vez con un tipo de té. O puede ser en otras ocasiones que el médico, y que siempre es con el que tenemos que ir caminando en nuestra parte de salud, puede ser que él nos recomiende más bien ni café ni té, porque ya el nivel de alteración que va a generar en mi organismo no va a ser adecuado. Entonces, obviamente, ya el médico nos va a dar esa indicación. Sí es importante tomar en cuenta que la teína o cafeína que contiene el té es menor, mucho menor a la que tiene el café. Entonces, diferencias, bueno, no es en pico en la absorción inmediata que genera la cafeína, esa es la parte 1, y 2, que la cantidad es menor. Entonces, al ser una menor cantidad de teína, pues obviamente entonces va a haber una menor recepción negativa si soy de las personas que, por ejemplo, les quita el sueño o les genera algún tipo de alteración general. Entonces, ese es un aspecto muy importante con respecto a este estimulante que pertenece a la parte no solo del café, sino también a la parte del té, que es muy bueno que lo tomemos en cuenta. Así que básicamente si nos ponemos a pensar y les hacemos un examen de preguntas, quiero ver sus caras. Aquí estoy viendo a algunas personas. Si nos hacen, a una por ahí la vi. Si nos hacen la pregunta con respecto a, ya tengo claridad de la diferencia que hay entre el café y, entre las infusiones y el... Hola a todos y todas. Yo creo que tuvimos ahí un errorcito técnico con la presentación de Brigitte, pero aquí la tenemos. Entonces, no sé, Brigitte, si ya estábamos por terminar la presentación, si quisiera volver a compartirla o si quisiera nada más decirlo de manera así, verbal, sin la presentación. Y creo que no voy a usar la presentación, Perfecto. así que ya que vimos ese montón de propiedades que tiene y que los tenemos que amarrar, yo creo que sin duda alguna tenemos que amarrarlos con los antioxidantes y con el beneficio general que tienen en nosotros el uso y el consumo del té. Quiero cerrar esta presentación utilizando una frase muy, muy popular o muy común. Solamente le voy a hacer un pequeño cambio que en realidad es el que va a aplicar, pero a modo y estilo de doña Florinda. Entonces les pregunto, ¿les gustaría tomarse una tacita de té? Esto sería todo de mi parte. Espero que esta información haya sido de su agrado, pero principalmente que sea beneficiosa para ustedes, porque es muy importante nuestra salud general, ¿verdad? Es importante que busquemos formas de brindarles beneficios en general a todo nuestro yo, ¿verdad? Que somos la persona más importante que requiere que cuidemos la mente, que cuidemos la espiritualidad, que cuidemos la salud, y una parte súper importante, que cuidemos productos que también estamos consumiendo. Por eso es súper importante que tomemos en cuenta esos minutos que requiere el té y el tiempo, no solo el tiempo, sino también el calor que le vamos a generar, y cerrar con recordar que no debemos sobrepasar el tiempo, no dejar la bolsita o la infusión ahí adentro. Eso sería todo de mi parte. Espero que
de verdad sea de mucho provecho toda esta información.